y vamos a comenzar hablando lo que tenemos establecido en el Cauca, en el Recauca, sobre lo que nos dice sobre el control aduanero. Entonces, para tener claro lo que nos dice, sé que es un repaso de sus clases de legislación aduanera, pero es importante que tengamos claro qué nos dice el Cauca, ¿verdad? Respecto al control aduanero. Y vemos que el artículo 9 nos dice que es el ejercicio de las facultades del servicio aduanero para el análisis, supervisión, fiscalización, verificación, investigación y evaluación del cumplimiento y aplicación de las disposiciones de este código. ¿Qué quiere decir? Que el servicio aduanero, ¿quién es el servicio aduanero? El servicio aduanero lo constituye los órganos de la administración pública para ejercer esa función. ¿Y quién es el órgano de la administración pública? Pues es aduana, ¿verdad? Es aduana. Entonces, aduanas le corresponde ejercer esa función de controlar, ¿verdad? Y cuando hablamos de controlar, quiere decir que vamos a hacer esa acción, esa actividad, ya sea de supervisar, ya sea de fiscalizar, ya sea de verificar, ya sea de investigar, el qué, que se cumpla lo que está dispuesto en el código, ¿verdad? Y más allá, vamos a verificar que se cumpla todo lo dispuesto en la legislación aduanera, ¿verdad? Y ustedes saben, ustedes que ya llevaron su clase de derecho aduanero, es que la legislación aduanera es sumamente amplia, ¿verdad? O sea que una vez que importamos una mercancía, ¿verdad? Y determinamos un régimen aduanero a aplicar, hay que aplicarle toda la normativa aduanera que le corresponda, ¿verdad? Entonces, hay que aplicarla, ¿verdad? Entonces, vemos que ese control aduanero eh, puede darse en cualquier momento, ¿verdad? Puede ser antes del despacho de la mercancía, durante el despacho de la mercancía o posterior al despacho de la mercancía. En la clase de control aduanero 2, vamos a estar viendo ese control aduanero a posterior del despacho de la mercancía. ¿Por qué? Porque en control aduanero 1 estuvimos enfocados en ese control aduanero previo y durante el despacho aduanero, ¿verdad? O sea, estamos viendo todo este control aduanero que se ejerce en el despacho aduanero. ¿Qué se hace en la aduana cuando ingresa la mercancía y cuando se va a ejercer ese control, ¿verdad? Que al final se hace mediante una gestión de riesgo, ¿verdad? Y bien decíamos en la clase de control 1 que esa gestión de riesgo se da a través de los canales de selectividad. ¿Y cómo se dan estos canales de selectividad? Decíamos de que el sistema de gestión de riesgo nos da los canales, ¿verdad? De selectividad de inspección, sea canal verde, que quiere decir que no hay inspección de la mercancía, sino que directamente el importador va a retirar su carga de las bodegas de la aduana, ¿verdad? Y cuando hablamos de canal amarillo, entonces estamos diciendo que hay una inspección documental, o sea, solo vamos a revisar los documentos de la carga. O cuando hay una canal rojo, decimos que hay una revisión tanto de los documentos como de la mercancía de manera física, ¿verdad? Entonces, ahí estamos ejerciendo un control aduanero durante el despacho de la mercancía, ¿verdad? En control aduanero 2 vamos a estar viendo ese control aduanero que se ejerce a posterior del despacho de la mercancía. Quiere decir que una vez que la mercancía sale de la aduana, o sea, ya sea que por canal verde, sea que por canal amarillo o rojo, la mercancía salió de la aduana, ¿verdad?
pero quiere decir que aun cuando la mercancía sale de la aduana, hay todavía facultades del servicio aduanero para ejercer un control aduanero. Y nos dice que el artículo 86 del CAUCA nos dice que hay una verificación posterior al despacho. Y nos dice que la autoridad aduanera está facultada para verificar con posterioridad al despacho la veracidad de lo declarado y el cumplimiento de la legislación aduanera y de comercio exterior. O sea que la autoridad aduanera está facultada para verificar, ¿verdad? Así con posterioridad al despacho, ¿qué quiere decir esto que les expliqué? Una vez ya salió de la aduana, eso quiere decir con posterioridad al despacho, ¿verdad? Entonces la aduana está facultada para hacer esa verificación, ¿verdad? Luego tenemos, que es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que hay tipos de controles. Ya el artículo 8 nos dice, los controles aduaneros son permanentes, o sea, son siempre. O sea que el servicio aduanero puede ejercer controles siempre, ¿verdad? Esa facultad que tiene el servicio aduanero lo tiene permanentemente. Permanentemente puede ejercer un control la aduana y es siempre, ¿verdad? ¿Y cómo lo puede hacer ese control? Previamente. Ya le expliqué previamente, o sea, antes de que se presente una declaración, ¿puede la aduana ejercer un control? Sí, ¿verdad? O sea, si la aduana considera necesario o tiene alguna alerta o ha ejercido alguna gestión de riesgo que le indique que una carga puede tener algún problema, ¿puede hacer una acción de control? Sí, perfectamente. O inmediato quiere decir en el despacho aduanero, ¿verdad? Que es lo que yo les explicaba cómo lo hace de manera inmediata. O posterior al levante de las mercancías, que es lo que ya les expliqué y que es en lo que vamos a estar enfocados, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer una vez que la mercancía sale posterior al despacho de las mercancías, o sea, sale de la aduana, ¿verdad? Quiere decir que un importador, vamos a decir que dolosamente hizo una mala declaración. Ya él calculando, él sabe que hizo una mala declaración. Y para su buena suerte, su declaración salió en canal verde, o sea, no tuvo una inspección aduanera porque salió en canal verde, entonces su agente aduanero tramitó su declaración, salió verde y se fue directamente, vamos a decir que era de Tegucigalpa, y se fue directamente a la bodega del concesionario de Toncontín a retirar su carga, porque era verde, y no pasó por aduana. Entonces, se la llevó a su bodega porque era canal verde. Pero no lo exime, ¿verdad?, de que aduana puede hacer una auditoría posterior y vaya y le revise su carga, sus declaraciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sentiría como decir libre, es portador y decir, bueno, yo hice una mala declaración y me salió canal verde? Más adelante vamos a ver que hay un plazo para hacer esta verificación a posterior que es de 4 años. Ahora, si pasan esos 4 años, ese importador se puede decir, le hice fraude al Estado. Le hice fraude al Estado y me salió una declaración verde y pasaron 4 años y nunca me hicieron una auditoría. Entonces, definitivamente ya prescribe cualquier acción que pueda querer hacer el servicio aduanero para las declaraciones. Entonces, estoy ahí, como digo yo, poniendo un caso feo de que alguien quiere evadir al fisco, ¿verdad? Pero no necesariamente. O sea, lo que yo les quiero decir es que ese control aduanero, esa facultad que tiene el servicio aduanero es permanente. Entonces, el control aduanero lo puede hacer antes, durante o después del despacho aduanero. O sea, es previo, inmediato o posterior al levante de las mercancías. Posteriormente tiene 4 años para hacer
esa declaración de la mercancía, ¿verdad? Entonces, ven que ya el artículo 8 del RECAUCA lo establece. Luego, luego vemos, ¿verdad?, que el artículo 10 del RECAUCA nos dice, ¿verdad?, que ese ejercicio de control, ¿verdad?, que nos habla el artículo 10 del RECAUCA, nos dice, el control y fiscalización aduanera se ejercerá sobre qué? Sobre el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los auxiliares y sobre las operaciones aduaneras. O sea, ese control aduanero no solo se va a ejercer sobre las declaraciones aduaneras, sino que además de las operaciones aduaneras, o sea, sobre esas declaraciones que presenta el obligado tributario, el importador, el agente aduanero, o sea, que el agente aduanero actúa en nombre de terceros, o sea, en nombre de sus clientes. O sea, esas declaraciones, esas operaciones aduaneras, además de también el servicio aduanero podrá ejercerse ese control sobre los auxiliares de la función pública aduanera, ¿verdad? O sea que también están sujetos a ser fiscalizados los auxiliares de la función pública aduanera. Entonces, por eso es bien importante que los auxiliares, por eso es que se llaman auxiliares, o sea que es un apoyo para la aduana, para el servicio aduanero, los auxiliares son un apoyo. De hecho, para que ellos sean autorizados, reúnen una serie de requisitos, ¿verdad? Para que sean autorizados, ¿verdad? Porque vienen a ser parte de esa operatividad aduanera. Entonces también están sujetos a ser fiscalizados. Entonces ven que además de ser fiscalizado, ¿verdad? Se va a ejercer sobre el cumplimiento de ellos, ¿verdad? Pero tiene el artículo 11 va relacionado y dice quiénes están sujetos a fiscalización, como yo ya les decía, los auxiliares, ¿verdad? Porque arriba vemos que es sobre el cumplimiento de sus deberes, ¿verdad? Entonces, abajo vemos que quiénes son los sujetos a fiscalizar, los auxiliares, ya dijimos quiénes son. Ya ustedes saben que los auxiliares de la función pública aduanera son los agentes aduaneros, los transportistas, los depositarios, principalmente, pero también tenemos las tiendas libres, tenemos las zonas libres, etcétera, ¿verdad? Pero principalmente, normalmente uno se enfoca en estos tres, pero hay otros auxiliares. También los sujetos de fiscalización, los declarantes, ¿verdad? O sea, los obligados tributarios. Y miren que para no dejar, como decir, fuera de la fiesta, están los empleados y funcionarios del servicio aduanero. O sea que tenemos que también los empleados y funcionarios del servicio aduanero no están exentos de que sean fiscalizados. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de una operación aduanera, no solo interviene el declarante, no solo interviene el auxiliar de la función pública aduanera, sino que también interviene el empleado y funcionario en servicio aduanero. O sea que si hubo un dolo en un trámite aduanero, cualquiera de estos ha sido parte de ese proceso. Por eso, por último, dice, y otros que intervienen en el proceso. O sea que no se queda corta la ley, dice, si además del auxiliar, si además del declarante, si además del empleado hay otro que intervenga, pues también va a estar sujeto a ser fiscalizado, ¿verdad? Luego vemos, ahorita estamos viendo esa base legal, jóvenes, que nos va a servir al momento de ir a hacer una auditoría, ¿verdad? Estamos viendo por qué, qué base legal, ¿verdad? Nos va a servir cuando vayamos a hacer una auditoría.
Entonces vemos, ¿verdad?, que el artículo 12 del Cauca nos dice cuáles son las atribuciones aduaneras. Entonces vemos que para supervisar y fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones aduaneras, la autoridad aduanera está autorizada para visitar empresas, establecimientos industriales, comerciales o de servicios, efectuar auditorías, requerir y examinar la información de sujetos pasivos, auxiliares y terceros, necesaria para comprobar la veracidad del contenido de las declaraciones aduaneras, de conformidad con los procedimientos legales establecidos. Entonces vemos, ¿verdad?, que este artículo 12 nos está hablando de esa atribución aduanera, ¿verdad? Esa atribución que tiene aduana para supervisar y fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones aduaneras, ¿verdad? Entonces, esa atribución que nos dice el artículo 12, aduanas puede visitar una empresa, aduanas puede ir a efectuar auditoría, o sea, que es el caso que vamos a estar viendo. ¿Aduanas puede ir a hacer una auditoría? Sí. ¿Aduana puede pedir información? Sí, porque al final vamos a ver más adelante que la diferencia entre una revisión o un control aduanero inmediato o en el despacho aduanero es que en un control aduanero posterior tenemos acceso a información adicional que me va a permitir comprobar la veracidad de la información, o sea, a través de la contabilidad. Como tengo yo la atribución de requerir información, aquella información necesaria para poder comprobar la veracidad de mi declaración, entonces en una auditoría yo puedo pedirles libros contables, ¿verdad? Entonces es la diferencia entre un control aduanero inmediato a un posterior, ¿verdad? Que en el inmediato yo solo estoy trabajando con sus documentos, puedo pedirle alguna información adicional, ¿verdad? Pero no como decir en la que yo puedo explorar a nivel de una auditoría, ¿verdad? Por ejemplo, en materia de valor, ¿verdad? Cuando ya ustedes se lleven, o no sé si ya llevaron su clase de valoración en algún momento dado, yo le voy a poder pedir en el despacho inmediato, digamos, si me puede comprobar o presentarme la forma de pago de esa mercancía que estoy importando, ¿verdad? ¿Tengo la atribución de pedirle alguna información adicional? Sí, sí la tengo. Entonces, pero no estoy como a nivel de una auditoría, ¿verdad? A nivel de una auditoría, sí, yo ya le puedo requerir libros contables, por ejemplo, ¿verdad? Para poder determinar la veracidad del contenido de las declaraciones. Entonces, ven que ya estas atribuciones son más amplias, ¿verdad? Entonces luego vemos que el artículo 12 nos lleva más allá y nos dice que en ese ejercicio de la potestad aduanera, los servicios aduaneros podrán retener o incautar mercancías y medios de transporte cuando haya presunción fundada de la comisión de un delito o de infracción aduanera, a efecto de dar inicio a las diligencias correspondientes, así como ponerlos en su caso a disposición de autoridad aduanera. O sea que si ustedes ven que el artículo 12 nos habla de esa potestad que tiene aduana, ¿de qué? De retener o de incautar. ¿Qué es retener o incautar? O sea, es que la aduana se quede con una mercancía, con un medio de transporte, pero no es así, no es así nomás, sino cuando haya una presunción fundada, o sea, no es porque a la aduana le dio la gana, no es porque me cayó mal el agente aduanero, no es porque el importador no me dio para los confites, para lo que sea, no. Debe de haber una presunción fundada, o sea, debe de haber un fundamento para decir, aquí hay una comisión de un delito, ¿verdad? Entonces, vamos a impactar, vamos a dejar de retenida esta carga
para poder dar inicio a una diligencia correspondiente para poner a disposición la carga a la autoridad aduanera. Por ejemplo, eh, vaya, se está haciendo, por ejemplo, una inspección de una carga y se encuentra de que venía no declarado, qué sé yo, 1000 unidades de algún artículo, por ejemplo, puede la aduana presumir y dice, a lo mejor presuntamente se quería evadir al fisco metiendo estas unidades de más, por ejemplo, ¿verdad? O puede ser que también tome la determinación, no, le cobramos los impuestos, que pague más la multa, etcétera. O puede decir que va a pagar los impuestos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver lo que nos dice el Código Penal, ¿verdad? Referente a la defraudación fiscal. Pero ahorita es como decir un ejemplo que se me ocurre. Lo que yo quiero que ustedes vean es que debe de haber una presunción fundada, ¿verdad? O sea, no es porque le dio la gana al administrador, al oficial de aduana, que se va a retener o a incautar una carga, ¿verdad? No, debe de haber una presunción fundada, ¿verdad? Luego tenemos, ¿verdad?, el artículo 124, que nos dice que, el 124 nos dice que infracción tributaria, ¿verdad? Es toda acción u omisión que significa, vamos a ver, que significa toda tentativa de transgresión de la legislación aduanera que cause o pueda causar perjuicio, pero que no constituya delito. O sea, infracción tributaria es aquella transgresión a la legislación aduanera, ¿verdad? O sea que infracción tributaria es una transgresión a la legislación aduanera, ¿verdad? Así es, una transgresión a la legislación aduanera. Entonces, así es, ¿verdad? Eh, ya, ya se puede. Bueno, luego, entonces vamos a ver que el Código Tributario, que es el decreto 170/2016, también nos habla de que el artículo número 77, ¿verdad? Nos habla también de la verificación o fiscalización de los datos y hechos. Y nos dice, los datos y hechos consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones y manifestaciones administrativas deben de ser objeto de verificación, comprobación o fiscalización por parte de la administración aduanera, en el caso de acuerdo con los procedimientos establecidos en el marco legal vigente. O sea que lo que nos dice este artículo, ¿verdad?, es que cualquier declaración presentada por el sujeto, por el obligado tributario, esta está sujeta a una verificación, ¿verdad? O una comprobación o fiscalización por parte de la administración tributaria. O sea que este artículo lo que nos da es esa facultad, ¿verdad? De que cualquier declaración presentada por el obligado tributario está sujeta a una verificación, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir este artículo. Luego tenemos el artículo 25, ¿verdad? Que nos habla y nos dice que las obligaciones tributarias, vamos a continuar hablando del artículo del decreto tributario, perdón, del código tributario, el decreto 170/2016, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? En su artículo 25, ¿verdad?
las obligaciones tributarias y aduaneras, ¿verdad? Entonces nos dice que está hay de dos formas, ¿verdad? Materiales y formales, ¿verdad? Entonces vemos que, no quiero decir, entonces nos dice el artículo 25, ¿verdad? Eh, que de la relación jurídica, tributaria o aduanera pueden derivarse obligaciones materiales y formales, ¿verdad? O sea que hay dos relaciones, ¿verdad? Materiales y formales. ¿Cuáles son las materiales? Nos dice que son las que conllevan la realización de un pago por el propio obligado tributario o por cuenta ajena, así como todas las demás obligaciones accesorias que tenga por objeto una prestación del contenido económico. Entonces recuerden ustedes que código tributario es tanto para aduanas como tributos internos. Entonces, para que no se sientan como confusos con la definición, entonces veamos que se refiere a que una obligación jurídica o una obligación material es aquella que lleva objeto de una prestación de contenido económico. O sea que cuando tiene un impacto económico, o sea que es algo que tiene dinero, por ejemplo, de por medio, es una obligación material. Hay que pagar un impuesto, es una obligación material. Así de simple. Y el resto de las obligaciones se quedan consideradas como formales. O sea, que si hay una obligación que no tiene que pagar, por ejemplo, no está relacionada a un contenido económico, es considerada como obligación formal, ¿verdad? O sea, por ejemplo, está obligado a presentar una declaración, esa es una formalidad, afecta o no al pago de impuestos. O sea, usted puede traer una mercancía importada, a lo mejor paga 0% de impuestos, pero hay que cumplir con la formalidad de presentar la declaración. No es que va a llegar a frontera y decir, ah, no, esta mercancía como paga 0% y no paga impuestos sobre venta y no paga nada, entonces no hay que presentar declaración. No, hay que cumplir con la formalidad, ¿verdad?, de presentar la declaración. Entonces, Código Tributario nos hace como una separación, ¿verdad?, entre lo que es una obligación material y lo que es una obligación formal. Entonces, enfocarnos que material es aquello que va a llevar algún pago, ¿verdad? Todo lo que lleve prestación económica, todo lo que lleve pago es una obligación material, ¿verdad? Y lo que no es formal, ¿verdad? Entonces, así sería. Entonces, veamos, ¿qué nos dice Código Tributario? Continuamos viendo, ¿verdad?, que el Código Tributario nos dice, si no cumple esta obligación material o formal, pues el Estado te va a multar. Entonces el Estado, a través de su Código Tributario, ya ha establecido cómo voy a hacer esa multa, ¿verdad? Entonces nos dice, ¿verdad?, ya el artículo 160.5 del Código Tributario nos dice, cuando se trate de las infracciones previstas en la ley de aduana y demás disposiciones legales en materia aduanera, son sancionados con una multa del 25% sobre el valor de los tributos dejados de percibir, exceptuando las faltas de clasificación aduanera, las cuales deben generar una multa del 10% sobre el valor de los tributos dejados de percibir.
O sea, chicos, ya vieron ustedes que la obligación material es aquella obligación que tiene un impacto económico, o sea, hay que pagar impuestos. Y la material es aquella obligación que no lleva ningún impacto económico. Entonces, si hay un cumplimiento a esa obligación, entonces, ¿cómo va a ser sancionado? O sea, yo no cumplí, ¿verdad? Yo no cumplí con esa obligación. Entonces, ¿qué se va a hacer? Ok, entonces ya nos dice el artículo 160.5, dice, no me cumpliste con esa obligación material. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento se ha dejado de pagar algún impuesto. ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque cuando nosotros hablemos de control aduanero a posterior, quiere decir que nos vamos a encontrar que algún obligado tributario, alguna empresa, no han pagado los impuestos correspondientes al Estado, ¿verdad? Entonces, no están cumpliendo con una obligación material. Quiere decir que hay una falta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa falta de pago, ¿verdad?, al Estado? Entonces, ya la ley nos dice qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, la ley nos dice que hay que sancionar. Además del impuesto que me debe, o sea, vamos a decir que esa obligación material, en esa obligación material tenías que pagar 6.000 lempiras, pero solo pagaste 5.000. Ah, bueno, quiere decir que te debes al Estado aún 1.000 lempiras. No has cumplido con tu obligación material. Entonces me debes 1.000 lempiras, ¿ok? Entonces esos 1.000 lempiras, ¿verdad? Eh, ¿Qué me debes? Me los tienes que pagar, ¿ok? Yo te voy a pagar 2.000 lempiras más la sanción. ¿Y qué dice el 170-2015? Esa sanción corresponde a 25% de lo dejado de percibir. Entonces quiere decir que vamos a decir que como lo que hayas de percibir eran 1.000 lempiras, porque los 5.000 ya los pagó, ¿verdad? Entonces a esos 1.000 lempiras yo le voy a calcular 250. Entonces ya no voy a pagar 1.000 lempiras, que era lo que le debía, sino que 1.250, ¿verdad? Más intereses que lo vamos a ver más adelante. Bueno, pero si mi caso es porque había una mala clasificación, entonces vamos a decir, ¿verdad?, de que eh, la, la mala clasificación, o sea, mi partida, ¿verdad?, y en la nueva que me puso, ¿verdad?, o en la nueva que se determinó, ¿verdad?, hay una diferencia. Entonces, vamos a decir que siempre la diferencia son 1.000 lempiras, ¿verdad? Pagó 6.000 lempiras, ¿verdad?, pero eran 1.000 lempiras. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, de que solo va a pagar un 10%, no un 25%, sino que cuando el tema es clasificación, entonces solo va a pagar un 10%. O sea que vamos a seguir con el caso de los 6.000 lempiras, entonces va a pagar los 5.000 lempiras que eran de impuestos, ¿verdad?, más, perdón, eh, sí, los 5.000 lempiras más, ¿verdad?, la multa, que es el 10%, ¿verdad? De los, no, les dije que eran 6.000, ¿verdad? Entonces serían los 600 lempiras, ¿ven? No va a pagar 1.000 lempiras, sino que 600 lempiras porque solo es el 10%. Cuando el caso es en materia de clasificación. Entonces ahí es la única diferencia que nos hace la ley separando este cálculo, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, el 160.6 que nos dice, cuando no haya ingreso bruto anual, se debe aplicar una multa equivalente a 2 salarios mínimos. O sea que si no hay ingreso, ¿verdad?, no tuviste ingreso, entonces hay que aplicar una multa, ¿verdad? O sea, quiere decir que
Por ejemplo, no presentaste tu declaración porque dijiste, no, es que de todos modos no voy a hacer la declaración porque no paga nada esta mercancía, tiene cero pago, por ejemplo. Aunque ahí es más difícil porque no saldría la mercancía. Pero como les digo, este ejemplo este código va para tanto para aduanas como para tributos. Entonces, quizás el ejemplo va más para tributos que digan, no presenten mi declaración de impuestos porque yo no pago impuestos porque no llegué a la base que tenía eh, que presentar una declaración. Entonces, bueno, entonces tiene que presentar su declaración, pero como no la presenté, entonces únicamente porque yo tenía una obligación formal de presentarla. Entonces, lo que sucede es entonces que me cobran una multa, ¿verdad? Una vez no es por dejar de decir, sino que es una multa de- por una formalidad no presentada, ¿verdad? Entonces, así es como es la aplicación de la multa. Y como les decía, que esto lo estamos viendo porque cuando nosotros hagamos nuestros resultados de auditoría, vamos a ver, ¿verdad?, que necesitamos conocer qué multa vamos a aplicar cuando hagamos nuestros ajustes, ¿verdad? Cuando nosotros hagamos una auditoría y encontremos que como resultado de la auditoría estamos haciendo un ajuste o encontramos que el obligado tributario dejó de pagarle al Estado, qué sé yo, 500.000 lempiras, entonces vamos a tener que establecer si en esos ajustes hay valor, hay clasificación, y dependiendo del resultado, vamos a ver si aplicamos una multa del 25% o del 10%, ¿verdad? O si simplemente fue una formalidad, por ejemplo, en materia aduanera. Puede ser que me haya declarado la mercancía en una partida arancelaria, que vamos a decir que pagaba 5% de derechos arancelarios a la importación. Y cuando se hizo la auditoría resulta que había una mala declaración por una mala clasificación arancelaria. Y resulta que la nueva declaración, perdón, la nueva clasificación arancelaria también paga 5%. Entonces, ¿hubo un impacto económico? No. O sea, realmente en cualquiera de las dos partidas va a pagar 5%, entonces no hay un impacto económico, ¿verdad? O sea, no hay, no hay nada dejado de percibir por si va a pagar el 5%, ¿verdad? Entonces sería una, una falta formal, ¿verdad? O sea, hubo una mala clasificación. Entonces, no va a pagar multa del 10 ni del 25, sino que serían los salarios mínimos, ¿verdad? Entonces ve los dos salarios mínimos promedios, o sea que depende, por eso les digo que estamos viendo esta multa al final, cuando hagamos una de las tareas que vamos a hacer es analizar un informe de auditoría y vamos a ver, ¿verdad?, de que este es uno de ellos, ¿verdad? Fíjense que quería pasar lista, pero no me funcionaron los audífonos que traje y por eso no los escucho, porque no traje mis audífonos. Entonces, vamos a ver si me van levantando por ahí un mensajito, a ver si me funciona. Vamos a ver si me funciona.